Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a estar conversando sobre diferentes temas y vamos a revisar cómo se encuentra la hacienda pública, entre otros temas de coyuntura, y por eso quiero darle la bienvenida a la persona encargada precisamente de las finanzas del Estado, el ministro de Hacienda, a quien le damos la cordial bienvenida nuevamente aquí en el set de la entrevista de Noticiero El Salvador. Gracias, Armando. Bueno, gracias por la invitación nuevamente a Noticiero El Salvador y pues con mucho gusto hablaremos de los temas hacendarios que tanto le interesan también a nuestra población. Por supuesto. Iniciamos. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Armando Godoy. Qué placer que esté con nosotros en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Queremos rápidamente saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de la señal de Canal 10 y por supuesto a los salvadoreños que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de redes sociales, desde donde podemos estar conectados y por supuesto pendiente de todos sus comentarios. Aprovecho también para saludar a los salvadoreños que nos sintonizan a través de Radio El Salvador bajo la frecuencia del 96.9 FM. Muchísimas gracias. Quiero reiterar la cordial bienvenida hoy a mi invitado. Está con nosotros Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. Nuevamente, ministro, bienvenido a su espacio. Muchas gracias, Armando, por invitarnos nuevamente a Noticiero El Salvador, al espacio de entrevistas. Y pues, como ya ves, con mucha coyuntura y con muchas noticias en las horas recientes, así que con mucho gusto abordamos las temáticas. Por supuesto, y uno de los temas también que queremos conversar es precisamente lo que ha ocurrido este día, y es que hoy Fomilenio 2, el segundo compacto de Fomilenio, que para que los salvadoreños se den una idea, son diferentes proyectos que se están impulsando con fondos de Estados Unidos y por supuesto con fondos de El Salvador. Hoy se ha pronunciado al respecto y quiero compartir rápidamente el siguiente comunicado que dio a conocer Fomilenio, donde decía que El Salvador estaba al borde de incumplir el convenio de reto del milenio. Y ahí, abajo del comunicado, explica precisamente por toda esta situación los diferentes impases que están ocurriendo y dice que algunos proyectos que podrían estar en riesgo es el periférico Claudia Lars entre la carretera a Santa Ana y la carretera a Sonsonate, el recinto fronterizo de La Matillo en La Unión, recinto fronterizo de Anyatú, Santa Ana, sistema de riego del Paisnal, San Salvador y Centro Escolar San Antonio en Concepción Batres, Usulután. Esto y más abajo explica un poco los proyectos. Fomilenio dice aún inconclusos, obviamente están en construcción y explica precisamente por las razones de las cuales no han podido avanzar. Pero, ¿qué ha ocurrido, ministro, para que a los salvadoreños le demos un poco de contexto y, por supuesto, la versión por parte del gobierno? Sí, bueno, nosotros, Armando, como muchos de los salvadoreños lo saben, esta tarde, al filo del mediodía, convocamos a una conferencia de prensa. Dimos también nuestra postura respecto a la contrapartida de Fomilenio 2 y las gestiones que el gobierno ha realizado. De hecho, yo en esa conferencia de prensa le exponía a los medios de comunicación, que el Noticiero El Salvador nos acompañó, de hecho, también en esa conferencia, les exponía que nosotros habíamos realizado las gestiones necesarias ante la Asamblea Legislativa para incorporar en el presupuesto general de la Nación de este año la contrapartida de Fomilenio. En un primer momento nosotros ya habíamos presentado con el crédito 5046 del BID un tramo de ese financiamiento para la contrapartida por 55 millones. Cuando Fomilenio me indica a mí que hacían falta 30 millones más, además de los 20 que teníamos que pedir en el crédito 5036, yo fui a la Asamblea Legislativa a incorporar 50 millones, que son los con los que estaríamos terminando la contrapartida de Fomilenio 2. Esto para asegurar que todas las obras concluyan.
estamos también gestionando un Fomilenio 3 y eso es lo que están poniendo en riesgo los diputados de la Asamblea Legislativa. Ellos no pueden alegar, Armando, que no tienen conocimiento sobre la situación. Hay una nota que yo le pedí al equipo de producción, que es la que yo presenté el 10 de noviembre ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, donde solicitaba que asignáramos los fondos para Fomilenio del crédito 5036. No sé si la pueden tal vez poner en pantalla para que vean que nosotros el 10 de noviembre fuimos a solicitar... Ahí está la nota, precisamente. Correcto. Donde se le... Ese es el decreto, ese es el... ¿El dictamen? Ese es el dictamen de la Comisión de Hacienda, que fue, digamos, el resultado de la nota que nosotros habíamos presentado el día también 10 de noviembre, donde solicitábamos esa orientación. El dictamen, a pesar de que tiene fecha 9 de noviembre, se aprobó hasta la siguiente semana, no se aprobó en esa semana. Entonces la fecha del dictamen como tal está equivocada. Nosotros habíamos solicitado a la Asamblea que orientara del crédito 5036 50 millones y eso es lo que dio pie a este dictamen 372 que emitió la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que nosotros estábamos buscando? Que se pudieran concluir todas las obras de Fomilenio, que no se pusieran en riesgo estos 5 proyectos a los que hace mención Fomilenio en su comunicado, que son importantes para el país. Los señores diputados ya conocían de estas gestiones que nosotros habíamos realizado. Ellos ya estaban sabedores. Con la iniciativa de ley para el crédito 5036. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Ellos sabían que nosotros el 16 de octubre habíamos también presentado una iniciativa ante la Asamblea para dejar sin efecto un pedido de asignación presupuestaria porque con el presidente de la República ya habíamos conformado el fideicomiso para los micros y pequeños empresarios. Es decir, esas fuentes de financiamiento ya se han utilizado en asignaciones presupuestarias para la ejecución de la reactivación económica. Entonces yo les decía, el día que aprobaron el dictamen en el cual este dictamen de los 250 millones, si lo podemos volver a poner en pantalla nuevamente, incorpora ya esos 50 millones para Fomilenio. Entonces, si ya teníamos una fuente cierta en este dictamen, ¿para qué cambiar la fuente de asignación de recursos a un decreto que ya ha sido utilizado para la conformación del fideicomiso? Ministro, rápidamente vamos a poner el documento que usted nos mencionaba al principio para poder contextualizar esto. Y es precisamente es la carta que ustedes mandaron a la Asamblea Legislativa, que usted decía que es de la fecha equivocada, ¿no? Sí, es que ellos le ponen al dictamen, le pusieron 9, pero esa fue la primera vez que se había discutido. En este escrito, ¿qué es lo que ustedes están solicitando? En este escrito nosotros solicitamos en el numeral 2, si todos los pueden ver en pantalla, la transferencia a Fomilenio, precisamente, por 50 millones. Y claramente dice el crédito 5036 que son 250 millones que se van a ejecutar en total con cargo a esa fuente de financiamiento. Entonces nosotros pedimos esta asignación y en el dictamen que ellos incorporan, que es el que tal vez volvemos a poner... El que mostramos hace un par de segundos, en estos precisos momentos lo vamos a colocar para tener un poco de contexto. Sí, ese es precisamente el que usted se refería. Es el dictamen 372 que, como digo, se emitió en una fecha posterior, no en esa fecha que estaba, digamos, elaborado el dictamen. Si lo subimos un poco, ese dictamen dice que se van a incorporar, se van a ratificar el crédito 5036 por 250 millones. Eso es lo que está establecido. Pero más abajo, en la segunda página, van a encontrar ustedes cuáles son los destinos, un poco más abajo. Dice, antes de que termine, justamente ahí dice, asimismo, es el último párrafo, asimismo, los restantes recursos serán destinados para complementar la contrapartida de los proyectos ejecutados a través de Fomilenio 2. Eso es lo que quedó establecido en el dictamen. Es lo que los diputados establecieron. Aprobaron hace 2 lunes en la Comisión de Hacienda. Este dictamen tiene las firmas, como ustedes pueden ver ahí, del diputado presidente de la Comisión de Hacienda, del diputado
Donato Eugenio Baquerano, del Partido Arena, de Francisco Merino, del Partido PCN, de Norman Quijano, del Partido Arena, de Margarita Escobar, del Partido Arena, y de Rodrigo Ávila, del Partido Arena, además de la firma del diputado Guillermo Antonio Gallegos, bueno, y el diputado Mario Ponce, que también firmó al final. Este dictamen estaba avalado por la fracción legislativa de Arena. Entonces, ellos ya le habían dado la solución, ya teníamos la solución, que es la ratificación de este crédito de 250 millones del BID, para darle una base cierta o darle un cumplimiento al compromiso que nosotros tenemos con el gobierno y con el pueblo de los Estados Unidos a través de la Millennium Challenge Corporation. Es decir, entonces, ustedes solicitaron algo y los diputados lo cambiaron y decidieron... Ellos emitieron, nosotros solicitamos 50 millones para Fomilenio. Ellos lo avalan en la comisión, lo someten a votación en la agenda del día, hace 2 jueves justamente, y en esa sesión lo sacan de agenda. En vez de votar por aprobar o por no, por ratificar o por no ratificar el crédito, votan para sacarlo de agenda y lo mandan a la comisión nuevamente. Yo pensé que el próximo jueves, que fue el jueves que pasó, íbamos a lograr la aprobación porque ya teníamos dictamen. Contrario a eso, se convocó a los miembros de Fomilenio 2 y fueron a la Asamblea Legislativa, pero dicen los miembros de Fomilenio, me cuentan que estando en la Asamblea Legislativa no se les dejó pasar a la sesión de la Comisión de Hacienda. Y cuando ya salieron le dijeron la fuente de ingresos ¿Cómo es eso que llegaron pero no los dejaron pasar? Sí, llegaron y no entraron a la comisión, no pudieron ser escuchados en la comisión y tampoco se les consultó. Entonces la Asamblea dice, bueno, vamos a tomar recursos del decreto 640. Ese decreto es para la formación del fideicomiso para otorgar créditos a microempresarios que ya están en Bandesal. Nosotros no podemos retrotraer las acciones que ya ejecutamos como Ministerio de Hacienda. Ya le dimos vida al fideicomiso, nuestra economía lo necesita. Están estos financiamientos que todavía están pendientes de aprobarse, que incluyen 96 millones para las alcaldías. No es que estemos dejando a las alcaldías fuera, hay 96 millones en ese crédito de 250 millones, y ellos lo que hacen en la sesión del jueves pasado es que sacan este dictamen que ya tenía listo los votos y dicen vamos a modificar el decreto 640. Y es donde precisamente, ahí es y lo queremos poner en pantalla también para que la gente tenga idea, y este es precisamente el decreto número 640. Correcto. Donde hace la consideración precisamente de lo que usted estaba explicando, ministro. Sí, justamente. Y el decreto 640 contiene el artículo 2, que son los destinos para los cuales se van a ejecutar los fondos. Entonces ya están asignados presupuestariamente. Entonces, esto justamente, Armando, es lo que ellos han estado jugando siempre con el tema de los fondos COVID. Nos aprueban, pero luego no nos ratifican los fondos. Luego, ahora lo que hicieron, y yo lo llamaba con un término bien coloquial, pero yo les decía, miren, lo que hicieron ahora sí fue una sinvergüenzada. Si en el decreto 728 trataron de obstaculizar al Ejecutivo y cortarle fondos, ahora lo que hicieron fue también jugar con la imagen internacional del país y también con los proyectos que están en ejecución. No le consultaron ni a Fomilenio, no le consultaron al Ministerio de Hacienda y emitieron un decreto que da fondos de una fuente que ya está usada para el fideicomiso. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Que vayamos a pedirle a los microempresarios el crédito que se les ha otorgado. Si el crédito ya se les otorgó en algunos de los casos. Bandesal sigue operando la reactivación económica de este país y nosotros lo que debemos de ocuparnos es de darle una solución a Fomilenio. No podemos darnos el lujo de perder Fomilenio. Durante varios años, desde el año 2014 que el FMLN firmó el convenio, no se incorporaron las partidas presupuestarias necesarias dentro del presupuesto de cada año. Solo se iban incorporando el pago de impuestos, pero la obra como tal, que son los dos componentes que tiene la contrapartida, es pago de impuestos y obra, porque un proyecto de cooperación nunca te paga impuestos. Entonces, pagas los impuestos de fondos salvadoreños, pero también tenés que dar una contrapartida en obras. Esa contrapartida de obras, el FMLN jamás la incorporó en los presupuestos anteriores. Los partidos de oposición, ministro, han dicho hoy que el gobierno en efecto ya tenía los fondos para pagar la partida de Fomilenio. Pero es que no entiendo cuando ellos dicen que ya teníamos los fondos.
para pagar la partida de Fomilenio. Claro, pero los fondos están en el 5036, no en el, en el decreto que ellos han emitido. O sea, el decreto que ellos han emitido básicamente lo que dice es vaya y quítele al fideicomiso para darle a Fomilenio. ¿Y qué vamos a hacer con estos otros financiamientos que hemos conseguido? Son 660 millones los que están retenidos en la Asamblea Legislativa esperando aprobación. ¿Para qué? Para continuar dando servicios. Y algunos, claro, las cifras nos parecen altas cuando nosotros hablamos de 660 millones. Pero yo quiero recordarle a toda la población que el presupuesto general de la Nación para el próximo año son 7.000 millones. Para este año fueron 6.424 millones los que se aprobaron. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una estructura hospitalaria del Ministerio de Educación, de nuestra policía, de nuestra Fuerza Armada, del Ministerio de Hacienda, de todos los ministerios que deben prestarle servicios a la población. Ustedes, todos los salvadoreños han visto cómo el Ministerio de Obras Públicas ahora sí está llevando soluciones a las comunidades. Y precisamente el presupuesto vamos a hablar más adelante. Ministro, permítanos hacer rápidamente la primera pausa de esta entrevista y al regresar vamos a conocer lo que ha dicho la Corporación Reto del Milenio respecto a toda esa situación que se está dando y por supuesto las diferentes reacciones al respecto de los diferentes actores. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Rápidamente queremos darle paso a lo que ha dicho la Corporación Reto del Milenio, que se ha pronunciado al respecto y más adelante vamos a conocer también la reacción del ministro de Hacienda. Veamos lo que dijo la Corporación Reto del Milenio respecto a este comunicado que dio a conocer este día. Queremos que haya una buena solución a este asunto. De la controversia por la falta de fondos de parte de El Salvador para honrar los compromisos de Fomilenio 2, solo queda incertidumbre por este lado. Nosotros lo vemos desde el ángulo medio lleno, desde la perspectiva que los dos órganos del Estado dicen, miren, vale la pena finalizar exitosamente Fomilenio 2. Lo que hay es una diferencia, una divergencia pues con relación a la fuente de proveniencia, de donde provendrían este tipo de recursos, ¿verdad? Un acuerdo de última hora entre el gobierno central y los diputados sería la apuesta para finalizar ordenadamente este convenio. No se realizan porque el contrato sea resuelto o inclusive porque sea cambiado en términos de su normativa original. Esto puede dar lugar a reclamos de parte de los contratistas que pueden llevarnos a un escenario en donde, o sea, al final de cuentas, el país vaya a tener que incurrir en costos similares a... Por el momento, 5 proyectos importantes de infraestructura están en el limbo. El recinto fronterizo de Anguiatú, el recinto fronterizo del Amatillo, el sistema de riego del Paisnal y el bypass entre las carreteras que va hacia Santa Ana y hacia Sonsonate. Esos proyectos no fueron decididos como, ese proyecto no. Esos son y tienen un nivel de beneficio económico a la población mayor a 10% en cada caso. En esta conferencia de prensa se conoció que si los dos órganos del Estado no se ponen de acuerdo, El Salvador deberá crear una nueva entidad que fiscalice las obras que quedaron pendientes, eso sí, con fondos de este país. ¿El MSC no estaría pensando en darle una prórroga extra del 7 de enero a El Salvador? Eso lo veo difícil a este momento, pero... De parte de la Cooperación Reto del Milenio se ha invertido el 93% de los 227 millones presupuestados. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. No fueron proyectos decididos de forma aleatoria, sino que tienen un alto impacto económico en las comunidades y, por supuesto, en el pueblo salvadoreño. Eso es lo que han dicho, entre otras cosas, los voceros de la Corporación Reto del Milenio. Sí, bueno, Armando, yo debo decir que he estado en conversaciones desde hace días con la Junta Directiva de Fomilenio, de la cual yo también formo parte. Hoy se hizo presente una comitiva a la Asamblea Legislativa para hablar sobre el tema, pero al parecer no han obtenido una respuesta positiva por lo que me comentaron y también por las aseveraciones que yo escuché en la conferencia de prensa que dio Fomilenio,
pues es muy triste escuchar que a pesar de que pidieron que el ministro de Hacienda no estuviera en esa reunión, los diputados pidieron que yo no asistiera a esa reunión y Fomilenio sí fue y se reunió con algunos de ellos, pero pues le dijeron que ellos ya habían entregado, ya habían emitido el decreto y que ellos iban a quedar de esa forma. Ahora, yo les pregunto a los señores diputados, ¿por qué cambiaron de opinión en el dictamen? ¿Por qué el jueves sacaron el dictamen que ya estaba listo para votarse? ¿Por qué no le consultaron a Fomilenio sobre el cambio? ¿Por qué no le consultaron al Ministerio de Hacienda sobre el cambio de la fuente de financiamiento? O sea, me parece sumamente extraño de que los diputados, uno, se atorguen una facultad constitucional del ministro de Hacienda. Ellos no pueden cambiar unilateralmente los destinos de un crédito, ni mucho menos decidir asignaciones presupuestarias. Hay varias resoluciones de la Sala de lo Constitucional que así lo afirman. Entonces, ellos se arrogaron la facultad del artículo 226 de la Constitución y, además de eso, tampoco le consultan a la entidad que está ejecutando los proyectos sobre la posible afectación en la ejecución de estos. Entonces creo que eso es grave, ellos lo han hecho con pleno conocimiento de causa, ellos saben que estos 5 proyectos son de alto impacto en las comunidades, ellos saben cuánto nos va a ayudar el periférico Claudia Lars, cuánto nos va a ayudar el recinto fronterizo de Amatillo, cuánto nos puede ayudar un centro escolar en el municipio de Concepción Batres, en Usulután, cuánto nos pueden ayudar todas estas obras que se van a ver afectadas por la mala actitud de los señores diputados. Vamos rápidamente también a leer la reacción del presidente de la República. Él se ha pronunciado al respecto sobre este tema y esto es lo que dijo. Vamos a colocar rápidamente el tuit de lo que ha dicho el mandatario. Y esto es lo que dijo el presidente Nayib Bukele. Lo intentaron con la inseguridad, con los enfermos por la pandemia, con la reactivación económica. Trataron de ahogar financieramente al gobierno, quisieron bloquear el fideicomiso para las empresas, intentaron emular las protestas de otros países y ahora bloquean Fomilenio 2. Ese es el análisis que da el presidente de la República, quien también dijo definitivamente el pacto Arena Frente no le importa destruir a nuestro país. Ya lo han hecho antes. ¿Por qué será diferente ahora? Pregunta. Por ello, solo importan sus intereses, los mismos intereses de siempre, aunque nuestro país y nuestra gente pierda. Eso nunca les ha importado. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República, ministro de Hacienda. Sí, bueno, creo que el presidente comparte el sentimiento que cualquier salvadoreño puede sentir en este momento, sabiendo que su fuente de empleo, por ejemplo, la gente que estaba trabajando en el recinto fronterizo del Amatillo, los diputados están poniendo en riesgo su fuente de empleo en este momento. Las personas que esperaban que se inaugurara el centro escolar del municipio de Concepción Batres en Usulután, los señores diputados están poniendo en riesgo ese centro escolar. Aquellos automovilistas que utilizan la carretera de Santa Ana a San Salvador, pues los señores diputados están poniendo en riesgo el periférico Claudia Lars. Ya se les dijo, ya se les entregó la información, se ha ido a explicar, ha ido la gente de Fomilenio a explicarles, hemos ido conjuntamente a solicitar que se aprueben estos fondos. Y esto no es la primera vez que pasa, Armando. Nosotros presentamos el paquete de financiamiento del BID, era de 550 millones originalmente. Y ahí estaban todos los financiamientos, Fomilenio, veteranos, alcaldías, todos. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Empezar a entrampar desde el inicio. Aprobaron la contrapartida de Fomilenio por 55 millones, pero ahora no aprueban la otra parte de 50 millones. ¿Qué es lo que buscan entonces? Que se bloquee Fomilenio y que perdamos los proyectos que tenemos en ejecución. Eso pareciera que es lo que están buscando los diputados al hacer estos cambios de última hora, porque ninguno de ellos puede negar de que no hay ninguna justificante para haber sacado el dictamen de la sesión de hace 2 jueves en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál cree entonces que es el espíritu entonces de este actuar de los diputados? Es decir, ¿qué está afectando? ¿Qué está buscando? Yo no quiero tampoco especular, Armando, sobre cuáles son sus actitudes, pero pues creo que todos sabemos que hay una campaña electoral en curso. Y quizá algunos pensarán... ¿Cree usted que es una maniobra electoral? No sé si algunos pensarán que bloqueando al gobierno van a ganar réditos con la población. Yo creo que la gente
que iba o estaba ya teniendo la esperanza que el periférico Claudia Lars nos iba a ayudar a descongestionar el tráfico de los Chorros, ahora se está preguntando por qué se está poniendo en riesgo. Como digo, la gente donde se iba a inaugurar el centro escolar en unos meses, se está preguntando por qué su centro escolar ahora ya no se va a inaugurar. Entonces parece que ellos buscan bloquear al gobierno, pero no se dan cuenta que lo que realmente están haciendo es afectando a nuestra población y con eso pues es evidente que no van a ganar ningún voto. Ahora bien, este fondo de Fomilenio no es el único que también está pendiente. También hay otros financiamientos pendientes de aprobación por parte de los diputados y por supuesto, ya ustedes lo decían, hay una negativa de la oposición legislativa a favor de votar. ¿Qué tipo de financiamiento es el que está pendiente de aprobación y que actualmente están en la Asamblea Legislativa? Nosotros tenemos pendiente, Armando, hasta esta fecha, 660 millones pendientes que la Asamblea Legislativa le dé aprobación. Está el crédito de 250 millones del BID, que es el que está más cerca de ratificarse porque ya se tiene dictamen. Está otro crédito del BID por 50 millones que va directamente para el sector salud y este es un programa. Es decir, no se puede utilizar para algo que no sea el sector salud, contrario al crédito de 250 millones. Tenemos también un crédito de OFIT por 15 millones y hay un crédito de 45 millones que se presentó, que este es financiamiento también del BID, pero es para reactivación del café específicamente. En El Salvador es un programa de planta cafetalera para reactivar la economía. Y hay una última operación que es del BESI, que nosotros presentamos hace unas semanas, por 250 millones más. Eso es lo que compone la masa de 660 millones que todavía tiene pendiente de aprobación la Asamblea Legislativa. Y hace falta también, Armando, hace falta también que ellos aprueben o que decidan qué van a hacer con la parte que hace falta colocar de los 2.000 millones. Porque el decreto 608 establecía que eran 2.000 millones los que se iban a aprobar. De esos 2.000 millones, solo se han aprobado alrededor de 600 millones. Entonces, nosotros seguimos esperando que nos digan cómo vamos a seguir atendiendo la emergencia. Hemos tenido que utilizar el presupuesto ordinario, pero también es necesario que nos restituyan los ingresos. Entonces, la Asamblea sigue evadiendo su responsabilidad para decidir sobre los préstamos COVID. El gobierno de la República ha hecho todo lo posible. Construimos el Hospital El Salvador, entregamos paquetes alimentarios a nuestra población, entregamos transferencias monetarias por $300 a todos los hogares salvadoreños durante la emergencia y continuamos combatiendo la emergencia a pesar de los bloqueos que hemos tenido en la Asamblea Legislativa. Dentro de estos 660 millones que usted menciona está el financiamiento, por ejemplo, para programas de vivienda, que era un financiamiento por parte de Luxemburgo, y todo el tema, recuerdo yo que habían actividades de mitigación en zonas vulnerables. ¿Esto está dentro de los 660 millones o es aparte? No, eso es aparte. ¿Y eso está en la Asamblea todavía? No, eso hace poco se liberó el préstamo de donación de Luxemburgo por 22 millones. Ya se liberó, hasta hace poco corrigieron la plana los señores diputados, que en reiteradas ocasiones se les dijo que no cambiaran los destinos, porque se cambiaron los destinos de las obras, entonces eso ya estaba incorporado en el contrato del crédito. Entonces el ministro tuvo que ir a solicitar nuevamente que hicieran esa modificatoria y pues se realizó hasta hace unos pocos días, ¿verdad? Pero esa parte no estaba incluida, Armando. Esto que yo hablo son los préstamos COVID o el financiamiento para atender la emergencia. Me llama mucho la atención. Yo creo que lo que la gente también está percibiendo es menos esperanza, precisamente para poder aprobar todo este financiamiento que al final y al tanto sirve para los salvadoreños. Realmente se han roto los puentes y no hay una luz de esperanza para poderse poner de acuerdo y poder financiar estos grandes proyectos que el gobierno está prometiendo. Bueno, nosotros seguimos en la búsqueda de acuerdos. Yo vuelvo a hacer el llamado a los miembros de la Comisión de Hacienda para que nos sentemos nuevamente, para que hablemos de esta problemática y que le demos una salida antes del 7 de diciembre. Tenemos hasta el 7 de diciembre para no perder Fomilenio. Nosotros ya hemos hecho nuestra parte, estamos poniendo nuestra buena voluntad. Como lo dije a mí un día lunes, Fomilenio me dijo
que hacían falta 30 millones más para completar la contrapartida, y el día martes yo estaba presentando la nota respectiva en la Comisión de Hacienda. O sea, nosotros hemos hecho nuestra parte, hermano, pero necesitamos la buena voluntad de los diputados y que por favor que hagan su trabajo y que no estén haciendo cambios de última hora. Eso lo único que hace es retrasar las aprobaciones y sobre todo retrasar las soluciones para nuestra gente. Y uno de los temas también complicados, y de eso vamos a estar hablando luego de la pausa, es el presupuesto general de la Nación 2021, que por cierto lleva ya varios días de retraso. De eso volvemos luego de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Queremos saludar a todos los salvadoreños que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras a través de las redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar en sintonía. Estamos charlando con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sobre los diferentes temas del país y por supuesto nos está explicando cómo se encuentra la hacienda pública. Uno de los temas, ministro, muy preocupante es precisamente la aprobación del presupuesto general de la Nación para el próximo año. Entiendo yo que ya tiene más de 60 días desde que se presentó el presupuesto y el retraso es evidente, es decir, no hay una discusión formalmente. Vimos ayer que llegó el ministro de Salud a hablar del presupuesto, hoy llegó el ministro de Seguridad, sin embargo los pasos van sumamente lentos. Extremadamente lentos, diría yo. Nosotros hemos presentado el presupuesto el 30 de septiembre, que es la fecha deadline que nos da la Constitución de la República. Hicimos una presentación bastante amplia el día de que nosotros llegamos a la Asamblea. 2 semanas después, yo fui citado a la Comisión de Hacienda, empezamos la discusión ese lunes, se alargó bastante la discusión, estuvimos cerca de unas 7 horas quizá en la Asamblea, en conjunto con el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez. Hicimos todos los planteamientos de los marcos de crecimiento económico, de cuáles son nuestras perspectivas de recaudación, cuáles son los gastos prioritarios que ya todos los salvadoreños conocen. Y el siguiente lunes también regresamos a la Asamblea Legislativa, continuamos explicando toda la conformación del gasto público que se ha incluido para el próximo año y se terminaron las preguntas. Hubieron 3 preguntas. Después de 3 preguntas, el diputado Rodolfo Parker empezó a sacar documentos y empezó a decir, quiero hacer una denuncia pública, y se acercaba a los medios. Bueno, terminó la intervención de él, yo paciente esperé, luego empezó otro diputado, que ya no recuerdo quién fue, y dijo, yo quiero hacer otra denuncia pública. Y por último estaba una diputada del FMLN, bueno, no recuerdo, no recuerdo el nombre de la diputada, pero estaba ahí y dijo, yo quiero hacer, dijo, creo que ella era, pero dijo, yo quiero hacer una intervención, pero es un planteamiento. Entonces yo le dije al presidente de la Comisión de Hacienda, mire, diputado, ¿será que yo me puedo retirar? Porque yo creo que para que hagan 3 pronunciamientos seguidos los señores diputados no es necesaria mi presencia, pues. Ya sé que siempre lo hacen de esa forma y yo creo que los salvadoreños están interesados en que discutamos sobre el presupuesto. Pero como ya no hay ninguna pregunta, yo me quiero retirar porque tengo muchísimo trabajo que ir a hacer. Y el presidente de la comisión preguntó ahí en la Comisión de Hacienda, dijo, bueno, ¿hay otra pregunta sobre el presupuesto? Y todos dijeron, no hay ninguna pregunta ya para el ministro. Entonces, entiendo yo que con eso se da por terminada la discusión con el ministro de Hacienda. Se han citado, bueno, con el ministro de Hacienda y con el presidente del BCR, que acudimos en conjunto. Después se han citado a los funcionarios y han llegado a explicar sus presupuestos. El ministro de Obras Públicas, como tú muy bien lo decías, el Ministerio de Medio Ambiente, ha llegado también Economía, ha llegado Salud, Educación. Y el día de ayer fue el ministro Fran Alaví, creo que a las 9 o a las 10 de la mañana lo habían citado, y a la hora que él llega por la mañana no había quórum en la Comisión de Hacienda. Hombre, y ellos han pasado diciendo durante muchos días que nosotros no llegamos a dar explicaciones, que nosotros no vamos a rendir informes, lo cual sí hemos hecho, y yo he ido en muchísimas ocasiones a la Asamblea, pero ellos cuando nosotros llegamos no tienen quórum, pero para citar y citar y citar, ahí sí arman, digamos, bastante ruido, y a la hora que tienen que llegar a trabajar no había
el quórum necesario para iniciar la Comisión de Hacienda. El ministro se fue de la asamblea porque no había quórum, lo dieron por cerrado porque dijeron que no iban a ir, y específicamente creo que el diputado Donato Baquerano decía que la comisión se atrasó por una reunión de su partido. O sea, el partido es primero antes que el presupuesto general de la nación. O sea, no entiendo cómo puede ser posible eso, que pongamos por delante un interés partidario antes que asistir a nuestras funciones. Pues ellos son funcionarios públicos y se deben a la población. Tenían que haber asistido a la Comisión de Hacienda el día de ayer. Y el ministro, con mucha paciencia y amablemente, llegó por la tarde, porque lo volvieron a convocar a las 2 de la tarde, a pesar de que él había interrumpido una comparecencia que él tenía en público con el representante de la OPS en El Salvador. Y además lo están citando también por el tema del apremio, ¿no? Sí, o sea, bueno, citaron a la canciller bajo apremio también, mientras que nuestra canciller estaba en una misión en Washington. En la OEA ellos citaron por apremio. O sea, creo que les ha gustado mucho la figura del apremio a los señores diputados, y creen que lo que hay es una manga de delincuentes. Yo quiero reiterarle a la población, nadie de este gobierno ha sido condenado ni enjuiciado por ningún tema de corrupción. Quienes han sido enjuiciados por corrupción, quienes tienen expresidentes presos, quienes tienen altos dirigentes señalados de corrupción, son el FMLN y Arena, que han gobernado durante los últimos 30 años. Y hoy le tocó ir precisamente al ministro de Seguridad para ir a hablar sobre las inversiones que se vienen y la propuesta del gobierno para combatir la criminalidad. Correcto. Ahora llegó a explicar, el ministro de Seguridad llegó a explicar el presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad para el año 2021. Nosotros hemos incorporado en el presupuesto 2021 cerca de un 43% del gasto público en 3 áreas específicas, Armando. Hemos incorporado educación, que es el presupuesto más grande, 1.320 millones, un 5% del PIB, el mismo porcentaje del PIB que invierte México o Estados Unidos en educación, o Uruguay, por ejemplo. Y a ese nivel lo hemos llevado nosotros. Hemos puesto como otro de los pilares fundamentales salud, con un presupuesto arriba de los $1.000 millones histórico en salud, que representa casi un 4% del PIB. Y en materia de justicia y seguridad hemos incorporado más de 655 millones al ministerio como tal, más lo que hemos incorporado en el ramo de defensa, que hacen tareas conjuntas para el Plan Control Territorial que tan buenos resultados ha dado. Entonces, hemos explicado toda la conformación del presupuesto. Ellos saben que tenemos una profunda apuesta para que este país se revitalice en materia económica, y también le hemos dado un gran empuje a la inversión pública. Pero de verdad que estamos esperando que ellos muestren buena voluntad y que no sigan alargando las discusiones, porque todas estas comparecencias, Armando, lo único que han hecho es alargarlas. Yo espero que ahora, después de que han revisado todas estas carteras, tengamos lista la votación. Ya van 61 días y nuestros maestros creo que necesitan una respuesta de parte de la Asamblea Legislativa si le van a aprobar su incremento. Nuestros policías necesitan una respuesta de parte de la Asamblea Legislativa si van a implementar el incremento de $100 para el próximo año, tal como nosotros lo hemos propuesto. Nuestros elementos de la Fuerza Armada necesitan respuesta. También necesitan respuesta a nuestros estudiantes en cada escuela, que van a recibir una computadora. Necesitan respuesta también a aquellos productores agrícolas y nuestras viveristas que están incluidas en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Necesitan respuesta nuestro personal de salud, que durante toda la emergencia ha estado combatiendo el COVID-19 y todo el mundo llamándole héroes, héroes, héroes de primera línea. Pero ahora que el gobierno propone que esas plazas que eran temporales se conviertan en plazas permanentes, la Asamblea no sabe qué decidir. O sea, no entiendo cómo muchos de ellos les pasaron llamando héroes a nuestro personal de primera línea. Incluso muchos de ese personal de primera línea que está con contrato temporal salvó la vida de algunos familiares de diputados y también de mucha de nuestra población, y ahora no le podamos dar una plaza permanente cuando realmente lo necesita este país, porque si hay algo que demostró el COVID-19 es que las inversiones en salud, además de ser rentables,
también estaban demasiado bajas en todo el mundo. Ministro, me llama mucho la atención hoy en la comparecencia que hacía el ministro de Seguridad, donde explicaba precisamente sobre el financiamiento del Plan Control Territorial. Hubo algunos diputados que hicieron algunas declaraciones y quiero compartir con ustedes las declaraciones que dio el diputado Rodolfo Parker en torno a las declaraciones que brindó en esta comisión de Hacienda para ver el tema del presupuesto, las declaraciones que dio el ministro de Seguridad. Veamos lo que dijo el diputado Rodolfo Parker. Nosotros no hemos conocido un verdadero plan de control territorial y que los eventos en relación a la disminución de homicidios sean consecuencia directa del supuesto plan. Lo que estamos viendo es otra cosa y esto está vinculado con lo anterior, porque vamos a un proceso electoral sumamente complicado, donde se tendrán que decidir cosas muy importantes para el futuro del país, y si de pronto los cuerpos armados del país están cooptados y hay cierta relación con las maras, pues entonces estamos bastante amolados. De tal manera que nos corresponde como ciudadanos, antes de como diputados, hacer estos señalamientos y buscar enderezar las cosas. No hemos visto un plan de control territorial, dice el diputado Rodolfo Parker, precisamente hoy en la comparecencia del ministro de Seguridad a la hora de ir a defender su presupuesto. Bueno, en lo personal me preocupa que el diputado Rodolfo Parker quiera conocer el plan control territorial, después de recordar que él ha dicho en varias ocasiones que se sentía muy cómodo con el gobierno del presidente Funes. Todos recordamos que el gobierno del presidente Funes fue el que pactó con las pandillas y no tenían los números de reducción de homicidios que nosotros hemos tenido. Entonces me preocupa que él diga que va a enderezar, porque creo que ese es el término que utiliza, dice que va a enderezar las cosas. O sea, ¿a favor de quién está? Hemos tenido más de 30 días, creo que eran 34 los que llevamos contabilizados, con 0 homicidios durante la gestión del presidente Bukele. En un poco más de un año, El año 2019, en la presidencia de Nayib Bukele, se cerró como el año más seguro de la historia reciente del país, de los últimos 30 años. Y antes de eso, porque no hay estadísticas, ¿no? Pero se cerró como el año menos violento, el año más seguro. Y el 2020 está encaminado también a eso. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan ahora? Desarticular los logros que nosotros hemos tenido en materia de seguridad. Pero hay que preguntarle a todos los salvadoreños si no están de acuerdo con el plan de control territorial. Hay que preguntarle a los salvadoreños si no están de acuerdo a que haya más seguridad en sus localidades o en sus comunidades. Si no están de acuerdo que se implementen los cubos, que son las bibliotecas que estamos construyendo en las comunidades, a la que, por cierto, varios alcaldes se han negado. A mí me sorprendía el alcalde de San Marcos que se había negado a que se instalara un cubo en su municipio. Hombre, negarse al desarrollo y apostarle a la juventud, no entiendo por qué lo hacen, pero bueno, ellos tendrán que responderle a la población. Pero sí me preocupa que el diputado Rodolfo Parker esté preocupado por conocer el plan control territorial. Es claro que la reducción de homicidios es el resultado del plan control territorial. Hace mucho inventaron la novela que se había pactado con no sé quién y no sé cuánto, y estos andan negociando con no sé cuánto. Y el presidente abrió las cárceles y les dijo, vayan a ver en las condiciones en las que están. Vayan a ver cómo están los muchachitos. Y fueron los medios internacionales y revisaron las condiciones en las que se encontraban en total aislamiento. Eso es el plan control territorial. Eso es lo que nos ha dado los resultados en materia de seguridad y ha dinamitado o ha catapultado la inversión en el país. ¿Por qué crees que no tenemos tanta afectación en materia económica durante la pandemia? ¿Por qué nos estamos empezando a recuperar a pesar de que todas las economías estuvieron golpeadas durante COVID-19? Porque justamente tenemos un clima de seguridad y nuestros empresarios pues sienten la confianza. Ministro, tengo 30 segundos antes de irnos a la pausa, pero solo para cerrar el tema. Comenzó diciembre y el presupuesto no tiene dictamen. ¿Cuál es el escenario que sigue actualmente? ¿Qué pasa si termina el año y el presupuesto no se aprueba? Bueno, nosotros esperamos que los diputados muestren su buena voluntad y que le otorguen el incremento a nuestros policías, que le otorguen el incremento de sueldo a nuestros maestros, que le otorguen las computadoras, que nos den los votos para darle esas computadoras a nuestros niños, que nos den los votos
para entregarles el incremento a la Fuerza Armada, que nos den los votos para generar las plazas permanentes de nuestros médicos y personal de enfermería que estuvo durante la pandemia, que nos ayuden a entregar los proyectos de vivienda. Eso tienen que ellos realizarlo antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque antes del 31 de diciembre nosotros tenemos plena certeza. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos sabemos que el año, por allá por el 15 de diciembre, casi todas las familias se van a pensar más en los festejos navideños. Entonces, los mismos diputados toman vacaciones durante ese periodo. Entonces, yo no quiero que llegue el 15 de diciembre y ellos no hayan tomado una decisión. Yo esperaría que antes del 15 de diciembre, a pesar que la ley dice 31 de diciembre, que antes del 15 de diciembre tengamos una decisión de los diputados. Si no, estarían en riesgo todos estos incrementos salariales, como digo, para personal que realmente lo necesita. Estarían en riesgo estas obras que son para la población, todas las obras de mitigación que ha incluido el Ministerio de Obras Públicas y que bien fue a explicar el ministro Romeo Herrera en la Comisión de Hacienda, estarían en riesgo. También estarían en riesgo la Academia Nacional de Bomberos, que está incluida. Estaría en riesgo la renovación de la Escuela Nacional de Agricultura. Estaría en riesgo las 2 sedes de la Universidad de El Salvador, claro, y el incremento también al presupuesto de la Universidad de El Salvador. Así que esperamos que antes del 31 de diciembre los diputados hagan su trabajo y aprueben el presupuesto general de la Nación. Por supuesto, vamos rápidamente a la pausa y al regresar vamos a hablar sobre un impasse que se hizo público por parte de la Corte de Cuentas de la República y donde obviamente también está involucrado el ministro de Hacienda. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos rápidamente a conocer los diferentes temas de este último bloque de la entrevista, y es que hoy precisamente, este martes, se conoció por parte de la Corte de Cuentas de la República, y quiero rápidamente colocar el siguiente tuit para que lo tengamos en cuenta, donde la Corte de Cuentas denunciaba que el Ministerio de Hacienda ha bloqueado el ingreso de auditores de la Corte de Cuentas de la República que ejecutan acciones de fiscalización a dicha cartera de Estado. Desde el 24 de diciembre, dicen, no se ha podido acceder, 24 de noviembre, no se ha podido acceder a equipo informático que contiene documentación que se analiza en las auditorías que se practica en dicha entidad. Su reacción al respecto, ministro, de lo que ha dicho la Corte de Cuentas. ¿Realmente se bloqueó el acceso tal cual se ha manejado? No, para nada. Nosotros no le bloqueamos el acceso al ente fiscalizador. Es más, ¿y de dónde sacó la información que salió a revelar entonces del expediente de auditoría el magistrado presidente de la Corte de Cuentas y dicen que le hemos bloqueado el acceso? ¿Cómo tuvo acceso a los expedientes de auditoría? Que además, por cierto, es ilegal, y por eso lo fui a poner el aviso en la Fiscalía General de la República, a ver si la Fiscalía pues, no tiene selectividad en los casos que sigue, pues, que entonces que vaya a solicitar el desafuero del magistrado presidente de la Corte de Cuentas, porque él cometió un ilícito, penado en el artículo 324 del Código Penal, de 4 a 6 años de cárcel. Pero bueno, nosotros nunca le hemos negado el acceso. Entonces, si nosotros les hubiéramos negado el acceso, ¿cómo es que ellos dicen que han llegado a la conclusión en su examen de auditoría? Eso fue lo que salió a decir el jueves antepasado el magistrado presidente. Por eso el día viernes, yo estuve esperando hasta el día viernes de la semana pasada que llegara la notificación de auditoría para poder nosotros brindar las explicaciones. Era comunicación preliminar de auditoría. Falta borrador de informe, informe final de auditoría, sentencia de primera instancia y una posible sentencia de segunda instancia. Y si nosotros queremos recurrir a la Sala de lo Constitucional, 5 etapas violentadas por el presidente de la Corte de Cuentas. Además, accedió a un expediente de auditoría cuando él es juez de cuentas y no puede conocer en fase administrativa una auditoría en curso. ¿Todo para qué? Para darle un uso político, electoral, a la información a la que él tuvo acceso, porque para eso fue que él lo realizó. Entonces, yo lo fui a demandar, pero jamás se le ha negado el acceso a ellos. Si ellos dijeran que no les hemos dado acceso, ¿cómo entonces
llegó a esa conclusión el magistrado presidente y ahora dice que no ha tenido acceso. Y precisamente Nosotros, hoy yo voy a se revisar. pronunciaba el magistrado presidente de la Corte de Cuentas de la República y quiero rápidamente compartir las declaraciones que él dio. Esto fue lo que dijo precisamente. A nosotros nos preocupa mucho el tema del bloqueo que se está haciendo de manera sistemática a los auditores de la Corte de Cuentas de la República en el Ministerio de Hacienda. Son ya dos ocasiones reiteradas en que no dejan entrar a nuestro personal a las instalaciones del Ministerio de Hacienda, y cabe aclarar que el equipo ya estaba instalado desde hace más o menos un mes en el ministerio. Ya tienen asignado un espacio físico donde ellos estaban realizando sus labores, y también queremos denunciar públicamente de que a partir de que no se dejó entrar a nuestros auditores, se encuentran retenidos los equipos y la información que se les había entregado. En 2 ocasiones no dejaron entrar a nuestros auditores, dice el magistrado presidente, ministro. Eso es mentira. Sino, como repito, cómo tienen finalizado su examen de auditoría y él salió a dar declaraciones. Si dice que nunca los hemos dejado entrar o que les negamos el acceso. Ya es segunda vez, dicen. No entiendo por qué dice que nosotros le negamos el acceso, se le ha dado toda la información. Yo personalmente me reuní, Armando, con uno de los directores de auditoría, que por cierto era uno de los auditores señalados en el caso del Chaparral. Hasta ese día me di cuenta porque el nombre me sonaba. Este nombre me suena, y empecé a revisar, a recordarme, y buscando en las noticias, ¡pac!, sale el nombre de él señalado en el caso del Chaparral. Ah, por cierto, por algo me acordaba, dije. Entonces, justamente con ese auditor yo me reuní, no lo puede negar, yo lo recibí en mi despacho y le dimos acceso irrestricto a toda la información. Y ahora salen a decir que no han tenido acceso. De verdad es ambiguo lo que ellos dicen. O sea, por un lado dicen que han tenido información y que ya terminaron la auditoría, la cual ni me han notificado la primera comunicación de auditoría. O sea, violentando todo el proceso, salió a dar una conferencia de prensa. Él sabe que ese delito está penado con cárcel de 4 a 6 años. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó? Los auditores están en varias secciones del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda no es un ministerio pequeño, es un ministerio grande. Y todos nuestros usuarios lo saben. Tenemos delegaciones en San Miguel, tenemos las oficinas regionales de Santa Ana y así también en todos los departamentos del país, además de varias instalaciones en todo San Salvador. Ellos se personaron a la Secretaría de Estado, el despacho del ministerio, pues donde está el ministro y los viceministros. Esa es la Secretaría de Estado. Hay otro edificio que se llama Tres Torres. En este edificio de Tres Torres es donde la mayoría de auditores están. Pero llegó de repente, según me cuentan, porque esto lo conocí en la tarde, yo estaba en conferencias de prensa y viendo estos temas con la Asamblea cuando todo esto sucedía, y trataron de entrar a la Secretaría de Estado. O sea, hombre, si es una Secretaría de Estado, me dijeron que habían llegado entre 10 y 15 personas en un microbús. Entonces el jefe de seguridad les preguntó a qué vienen. Entonces, y dijeron a dejar una correspondencia. Entonces, cuando dijeron que iban a dejar una correspondencia, entonces les digo, bueno, pase una persona a dejarla. Porque es una Secretaría de Estado, pues, están los titulares ahí. No, o sea, yo no digo que no hay un acceso para todo el mundo. Claro que lo hay, pero hay ciertos protocolos que hay que seguir, pues. O sea, 15 personas para dejar una notificación y ellos llegaron y entregaron una correspondencia, 3 correspondencias exactamente. Eso fue lo que entregaron, las correspondencias que se les van a contestar. O sea, una correspondencia, 15 personas para una correspondencia. 15 personas para entregar una notificación. Hombre, ¿a qué están jugando? O sea, su papel es fiscalizar. Además, en las instalaciones que ellos buscaban entrar, no están instalados los señores del Ministerio, de la Corte de Cuentas que auditan al Ministerio de Hacienda. Ellos están en otra de las áreas. O sea, no están todos ahí, pues. O sea, me imagino probablemente haya tal vez un auditor que está instalado, que revisa la dirección financiera, por ejemplo, si están ejecutando un examen en dirección financiera, que esa sí está instalada en la sede de la Secretaría de Estado. A esa persona, pues se les deja pasar de manera irrestricta. Pero estas personas que dijeron, vamos a entregar una notificación y llegan 15 personas, hombre, cualquier
persona de seguridad les va a decir, mire, pase. Ellos mismos dicen que solo se dejó pasar a una persona. Pues claro, si llegaron solo a entregar una correspondencia, se les ha dado acceso y se les van a seguir dando acceso a toda la información y también a las instalaciones. Ministro. Para nosotros no es ningún problema rendir cuentas. Lo que sí estamos en contra es de que el magistrado presidente haga un uso electoral de la información a la cual no debería de tener acceso. Ministro, quiero que conozcamos rápidamente la reacción del presidente del Partido de Arena, donde obviamente sí ha reaccionado sobre este tema, en este caso, y queremos colocarlo rápidamente para que lo vea la audiencia a esta hora de la noche cuando son las 8:59. Y eso es lo que dice Eric Salguero, presidente de Arena. Ante un acto de obstrucción del trabajo y apropiación ilegal de equipos de la Contraloría del Estado, es necesario que la Fiscalía General de la República y la PNC intervengan, y cita también a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué opina usted donde aquí se ha reaccionado hay que aclarar una cosa el además, presidente de Arena? Hay que aclarar una cosa además, los equipos quedan ahí en el Ministerio de Hacienda siempre. Si es que los equipos de los señores auditores de la Corte de Cuentas, ellos andan una laptop y impresoras, portátil, y esos equipos siempre han quedado en las instalaciones del Ministerio de Hacienda. Llama a la Fiscalía, la PNC, a que intervengan. Nosotros no tenemos ningún problema con resguardar sus equipos y la información. Si siempre se les han resguardado, no es la primera vez. Ahora dice que los tenemos secuestrados. O sea, el fin de semana, sábado y domingo, también estuvieron secuestrados esos equipos. O sea, el presidente de la Corte de Cuentas cae en lo ridículo, y ahora vemos al presidente del Partido Arena que salió a defenderlo. En el caso del alcalde de Ilopango, que fue capturado por haber sustraído alimentos que eran dirigidos a los salvadoreños, ahí no se pronunció. Bueno, tal vez en 2 días aparece pidiendo perdón, pues, pero ya sabemos que ellos recurrentemente están pidiendo perdón, pero no se pronunció en ese caso. En el caso del alcalde de Ilopango, que había hurtado o había, pues, por la acusación que ha presentado la Fiscalía, que ha especulado, al parecer había robado las bolsas que eran dirigidas a la población y le estaba poniendo la foto de suya para hacerse propaganda política. Entonces, pero en ese caso no se pronunció el presidente de Arena. Así que a mí me parece muy extraño que justamente sale el presidente de la Corte de Cuentas y inmediatamente sale Óscar Ortiz u otras personas que se han pronunciado del FMLN, y también aparece el presidente de Arena defendiendo al magistrado de la Corte de Cuentas. ¿Cree que es algo orquestado? Sí, claro que es algo orquestado. Hay que recordar quiénes eligieron al presidente de la Corte de Cuentas después de haber filtrado información al diputado Rodolfo Parker en una comisión de Hacienda. Todos los salvadoreños lo vieron en esa comisión, vieron las fotos que circularon en redes, y también se compararon las observaciones de auditoría, y era información confidencial que fue filtrada por el señor Roberto Ansora, y que también ahora se le acumula un segundo delito por haber revelado información que todavía estaba en curso. Porque yo no digo que no hay que darle acceso a la información, claro, a la gente. O sea, sí hay que informarle a la gente. Hombre, pero déjame explicarte, déjame defenderme, déjame decirte que probablemente el criterio que tú has usado no es el correcto, porque él llega a una conclusión, pero de manera unilateral. Quienes estamos en el día a día en Hacienda somos nosotros, quienes sabemos cuáles son las obligaciones prioritarias para el país. Somos nosotros, pero él llega a una conclusión sin habernos dado la oportunidad de presentar explicaciones. Y no solo a mí, porque yo lo decía, yo como ministro puedo soportar que digan lo que quieran de mí, pero el equipo del Ministerio de Hacienda es un equipo altamente competente y no se vale que se les violenten sus derechos en una auditoría. Son varios los impases que tiene actualmente con la Corte de Cuentas de la República, ministro. Bueno, a mí me sorprende que justamente solo es este servidor el que ha tenido impases con la Corte de Cuentas de la República. ¿Y los alcaldes? ¿Dónde están las auditorías? Los 116 millones. Yo quisiera que el magistrado Roberto Ansora nos diga mañana que salga a dar una conferencia de prensa. Ojalá que esté viendo la entrevista, porque la última vez dije aquí en esta entrevista que yo esperaba que él dijera que iba a ir a auditar los 75 millones de las alcaldías, y salió a decirlo. Pero todavía no nos ha dicho cómo se han invertido los 116 millones y cuál es el grado de avance que tienen las auditorías que se han ejecutado a esos 116 millones que se les entregaron a las alcaldías allá por el mes de junio. ¿Cómo va esa ejecución? ¿Cuánto de esa plata se invirtió realmente en las obras que necesitaba nuestra gente? Esas auditorías no se han presentado. Yo no digo que no me auditen, claro,
Si para eso estamos como funcionarios públicos, para que nos auditen, para entregar información. Pero ¿cómo es posible que a nosotros incluso se manda 15 personas para entregar una notificación supuestamente y tratar de entrar a la Secretaría de Estado y a las alcaldías no hay pero ni ninguna mención sobre en qué han invertido los 116 millones? Yo creo que también son fondos de los salvadoreños y todos estamos esperando respuesta de la Corte de Cuentas cómo avanzan esas auditorías. Y sin duda también la gente está al pendiente del trabajo que esté realizando la Corte de Cuentas de la República. Son las 9:04 p.m, ministro, se nos acabó el tiempo, pero vamos a invitarlo próximamente porque se nos quedan varios temas pendientes, pero de verdad, de todo corazón quiero agradecerle por destinar parte de su tiempo en su agenda para poder dirigirse esta noche a los salvadoreños. Con mucho gusto, Armando, las veces que sean necesarias y las veces que tú me invites estaré acompañándolos en este espacio de entrevistas y pues solo desearle buenas noches a todos los televidentes y que, bueno, en nombre del Gobierno de la República, que tengan por seguro que vamos a seguir luchando porque los salvadoreños tengan soluciones, que no vamos a dejar que las malas decisiones de algunos funcionarios o algunas personas que están desconectadas de la realidad de nuestro país dañen más a nuestra población. Nosotros venimos a trabajar y a eso nos hemos dedicado durante todo este tiempo y así lo vamos a continuar haciendo. Por supuesto. Bueno, y antes de despedirlo, quiero compartir las siguientes imágenes y con esto vamos a cerrar la entrevista y es precisamente el Palacio Nacional en el centro de San Salvador. Y muchos salvadoreños están preguntando, bueno, ¿y por qué rojo? Es que precisamente se está haciendo un homenaje y se está solidarizando con todo el tema del VIH, ¿no? Y por supuesto todas las víctimas que han sufrido esta situación en el marco del Día Mundial del VIH, cuando son las 9:06 p.m. Esto estará iluminado, entiendo yo que a partir del 1 hasta el 6 de diciembre, así que sin duda es un buen gesto. Si puede pasar por esa zona en estos días, en horas de la noche, aprecie y hagámonos solidarios con este día tan importante. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Nos vemos mañana a las 8. Cuídense. Buenas noches.